Buenos días a todos. Yo soy Sayo Alonso y soy especialista de farmacología clínica. Y bueno, antes de comenzar la charla, en el cual voy a explicar un poquito en qué consiste la farmacología clínica, que creo que es lo más importante porque estoy casi convencida de que muchos de vosotros no sabéis a qué nos dedicamos los farmacólogos clínicos hospitalarios. Quería agradecer a MIR la posibilidad que nos da de participar en estas charlas, sobre todo aquellas especialidades que somos minoritarias en cuanto a que somos grandes desconocidas, por dos motivos, ¿no? Bueno, pues porque, o por un motivo esencial, porque no muchos centros hospitalarios disponen de servicios de farmacología clínica, ¿no? Este es mi caso concreto. Bueno, lo primero que quería reseñar un poquito, por tanto, es cuáles son las actividades que se desarrolla en los servicios de farmacología clínica hospitalaria. La especialidad de farmacología clínica es una especialidad relativamente novedosa, surge en el año 78, con lo cual no tiene la historia que tienen otras especialidades. Todos tenemos a lo mejor un primo, un tío, un cuñado, un amigo que es cardiólogo, reumatólogo, alergólogo, pero seguramente conozcáis muy poquitos especialistas en farmacología clínica. Esto ocurre, bueno, por lo que os he comentado antes, por varias causas. Una, porque por ser una novedad, o sea, una especialidad novedosa, a veces la asignatura de farmacología clínica no se ha establecido en los programas de licenciatura y no se imparte en todas las facultades de medicina, con lo cual termináis la carrera sin conocer las actividades de un farmacólogo clínico. Y además es que no somos muchos, es verdad, no somos muchos especialistas y no todos los centros disponen de un servicio de farmacología clínica hospitalario. Por lo tanto, antes de hablar de cuáles las rotaciones, qué actividades realizaríais, por dónde rotaríais, cómo son las guardias, son buenas o malas, creo que es importante centrar un poquito en qué consiste la propia especialidad de farmacología clínica, que en el fondo van a ser actividades que realizaréis a lo largo de vuestra residencia y que una vez os convirtáis en especialistas en farmacología clínica, realizaréis el resto de vuestra vida. En primer lugar, he querido dividir en 4 las áreas o las actividades más relevantes que se realizan en el ámbito hospitalario en esta especialidad. En primer lugar, se realiza una actividad que llamamos monitorización de fármacos y la emisión de informes de recomendaciones terapéuticas. Bueno, antes de esto, voy a centrar un detalle que me parece relevante antes de continuar con las actividades. Nosotros como farmacólogos clínicos en los hospitales no tenemos pacientes a nuestro cargo de forma directa. ¿Vale? Esto es importante porque a veces os puede surgir esta duda. Bueno, pero vosotros realmente, muy bien, hacéis o dais recomendaciones o asesoráis sobre el uso adecuado de medicamentos, ¿pero a quién? Bueno, pues nosotros fundamentalmente actuamos sobre los pacientes a través de los médicos que realmente tienen a su cargo estos pacientes, ¿vale? Actuamos un poquito de consultores de otros médicos hospitalarios. De ahí que nuestra especialidad, en última instancia, sí es una especialidad clínica, porque nuestras recomendaciones sobre el uso adecuado de medicamentos sí van dirigidas a pacientes, no se quedan en una nebulosa ni se quedan en un papel, van dirigidas a recomendaciones para pacientes concretos que están en las camas hospitalarias. Nosotros esa información la transmitimos a través de los clínicos hospitalarios, pero es importante que sepáis que va dirigida a pacientes concretos y esto es muy relevante porque la esencia clínica de nuestra especialidad radica ahí. Bien. Dicho esto y introducido un poquito el tema, quería comentar las actividades. En primer lugar, nos podemos encontrar en un servicio de farmacología clínica una actividad que es la monitorización de fármacos, que es la cuantificación de las concentraciones de determinados fármacos en sangre y la integración junto con la clínica, la situación clínica del paciente y la emisión de una recomendación en cuanto a ajuste posológico, ¿no? O tanto de dosis como intervalo de administración de determinados fármacos que precisan un ajuste muy específico. En este caso, son los clínicos los que nos solicitan a nosotros esa recomendación para poder ajustar adecuadamente la dosis del fármaco que se le está administrando al paciente. En ocasiones, el laboratorio que se encarga de la cuantificación, la determinación del fármaco, se encuentra en los servicios de farmacia. En otras ocasiones, en otros laboratorios, farmacia, servicios centrales o laboratorio central. Pero siempre la recomendación terapéutica es finalidad de un farmacólogo clínico que integra de forma muy importante, muy relevante, la condición clínica del paciente junto con la cuantificación en sangre, ¿no?, ese fármaco.
Hay otro área dentro de los servicios de farmacología que también es relevante, que es las consultas farmacoterapéuticas. Los clínicos se ponen en contacto con nuestro servicio para solicitar información sobre medicamentos en condiciones especiales de uso, para los pacientes que están tratando ellos. Por ejemplo, una mujer embarazada, ¿cuál sería el fármaco menos teratogénico? La aparición de una reacción adversa medicamentosa no claramente relacionada con el fármaco administrar, etc. La presión asistencial de los clínicos hospitalarios habitualmente suele ser importante y, por lo tanto, el delegar esas tareas en nosotros para poder facilitarles la obtención de esta información, pues bueno, suele ser habitual en aquellos servicios en aquellos hospitales en los cuales existe la especialidad de farmacología clínica. También realizamos estudios de utilización de medicamentos para conocer cuál es el uso, de qué forma se está realizando el uso adecuado de los mismos. También actividades de farmacovigilancia, y los farmacólogos clínicos participan de forma activa en todas las comisiones hospitalarias en las cuales el uso de medicamentos es óptimo, ¿no? O regula el uso de los medicamentos. Por ejemplo, comisión de farmacia o comisión de antibióticos. Otro de las áreas de la farmacología clínica es la participación en el Comité Ético de Investigación Clínica. Estos comités son los comités multidisciplinares que se encargan de la evaluación ética, metodológica y legal de toda la investigación que se realiza en los hospitales. Prácticamente todos los hospitales tienen un comité de ética, a pesar de que no tengan un servicio de farmacología clínica. Pero todos los comités de ética deben tener un farmacólogo clínico. Y además, el peso de la evaluación metodológica, ética y legal de esa investigación recae de forma importante en el farmacólogo clínico, que generalmente colabora en la elaboración en la evaluación de estos proyectos con otros clínicos, ¿no?, que forman parte del CEIC y otras personalidades. Y por último, existe otro área que son las unidades de fase 1, en las cuales algunos servicios de farmacología clínica disponen de un número de camas, y ahí sí que hay pacientes que están a cargo del farmacólogo clínico que ingresan en estas unidades para participar en ensayos clínicos, o bien ensayos clínicos que ha diseñado, desarrollado y que, por supuesto, va a analizar estadísticamente el propio farmacólogo clínico, o bien ensayos clínicos que provienen de una colaboración con otros servicios hospitalarios. Esto es importante porque no os he mentido, pero bueno, os he engañado un poquito cuando he dicho que realmente el farmacólogo clínico no tiene pacientes. No tiene pacientes de forma habitual, pero en estas unidades de fase 1 sí que es muy relevante, es esencial, ¿no?, el papel del farmacólogo clínico, puesto que es el responsable del bienestar de esos pacientes mientras estén participando en el ensayo clínico en estas unidades de fase 1. Dicho esto, aquí ya conocéis cuál es el papel del farmacólogo clínico. Me imagino que algunos de vosotros estaréis sorprendidos de la cantidad de cosas que hacemos. Parecen muchísimas, nos da tiempo a todo. Hay diferentes staff que se suelen repartir el trabajo y cada uno suele estar asignado a un área concreta, porque un mismo staff no podría realizar todas estas actividades, como podréis comprender. Y, por lo tanto, mi recomendación a la hora de seleccionar un centro es que tratéis de seleccionar aquellos centros que os vayan a formar en estas 4 áreas que os he comentado, ¿vale? El área de monitorización, el área de consultas farmacoterapéuticas o el área farmacoterapéutica general, el área de evaluación de ensayos clínicos y que disponga de una unidad de fase 1. En caso de que no exista en el servicio de farmacología clínica que hayáis seleccionado algunas de estas áreas, por lo que sea, porque no hayáis podido acceder a otros centros, lo que sí que os tenéis es que asegurar de que en el centro al que vais os van a permitir rotar por algún centro que disponga de estas unidades, y no debéis perder ninguna de estas áreas de conocimiento, ¿vale? Debéis finalizar vuestra especialidad con el conocimiento de todos estos aspectos. Las rotaciones durante la residencia, por tanto, se organizan de la siguiente forma. De R1 vais a estar 6 meses en medicina interna. Por eso decía que farmacología clínica es una especialidad que tiene una parte clínica muy importante. Ese apellido no está puesto ahí por gusto, ¿vale? Tiene un sentido y es muy importante que así lo asimiléis. Lo digo porque muchas veces acudís a los servicios de farmacología clínica pensando que vais a estar toda la vida delante de un ordenador buscando referencias bibliográficas sobre evidencias en medicamentos, y no es así. ¿Vale? Os vais a pasar prácticamente 1 año y medio de vuestra especialidad en todo el hospital. Vais a estar 6 meses en medicina interna y otro año entero rotando en diferentes especialidades. Especialidades que generalmente se suelen permitir
que vosotros seleccionáis según vuestra preferencia, pero que es muy importante que seleccionéis aquellas que tienen una carga de prescripción de medicamentos muy importante. Por ejemplo, hematología, oncología, nefrología, unidad de cuidados intensivos, pediatría, ¿vale? Cuando vayáis a los servicios, preguntad un poquito si hay posibilidad de mover estas rotaciones por estas especialidades y si se pueden adaptar un poquito a vuestras preferencias. Yo creo que eso también es interesante. A partir de R2 ya prácticamente se comienza la primera actividad que podríamos decir que es puramente farmacológica, que es la monitorización de fármacos, y ahí pues más o menos se debe estar como unos 6 meses. Con eso adquieren los conocimientos suficientes como para poder manejarse adecuadamente en este área de conocimiento. Como R3 ya se comienzan con el tema de las consultas farmacoterapéuticas, los estudios de utilización, actividades de farmacovigilancia y además, junto con el staff correspondiente, se suele participar en las comisiones hospitalarias. El staff siempre acude con el residente y staff es el adjunto, ¿vale? O sea, el adjunto de los servicios. La participación en las comisiones hospitalarias, pues eso, iría el adjunto del servicio junto con el residente y generalmente el peso de la evaluación de aquel fármaco bueno, pues que sobre el que se esté tomando una decisión en esa comisión, pues a veces recae en el residente, ¿no? De modo que se va permitiendo que el residente se empiece a introducir en la toma de decisiones. De R4 se suele hacer una rotación por el Comité Ético de Investigación Clínica y una rotación externa, que bueno, la rotación externa en aquellas unidades en las cuales se dispone de estas 4 áreas terapéuticas, pues bueno, pues puede ser a una agencia de evaluación de medicamentos nacional o internacional o servicios de farmacología clínica a nivel internacional, ¿no? Fuera de España. Es lo más interesante porque si tienes un servicio de farmacología clínica que te oferta todas las actividades a las que te tienes que formar, pues es absurdo que vayas a otro que te va a ofertar lo mismo, ¿no? Y también hay una rotación por una unidad de fase 1 en la cual pues bueno, el residente ya se involucra de forma directa en el desarrollo, diseño y realización de los ensayos clínicos con medicamentos, tanto los propios, los que se hayan forjado, los que se hayan tenido la idea en el propio servicio de farmacología clínica, como aquellos en colaboración con otros servicios. Bueno, este es un poco el ranking de hospitales. Lo he puesto según lo que nos habían especificado. Nuestra especialidad se coge con unos números relativamente altos, ¿vale? O sea, que no es una especialidad muy difícil de seleccionar. Pues bueno, en el clínico el año pasado se cogió con un 5.200, pero en el de la defensa, que ha sido el último hospital en Madrid ser acreditado por farmacología clínica, pues bueno, se cogió con 8.300, ¿no? Seguramente pues porque quien haya ido a ese hospital pues probablemente no tuviera referencia de otros años, ¿no? De más residentes mayores. O una recomendación también importante. Yo creo que cuando seleccionáis el centro, además de verificar que tenga estas áreas que os he comentado, hablad con el residente de último año. Yo creo que es importante porque es el que realmente os va a dar una visión de la realidad de cómo vive un residente de farmacología clínica. Va a tener, pues eso, va a estar a puertas de terminar la especialidad y va a conocer de primera mano cuáles van a ser las potenciales salidas laborales, ¿no? Bueno, en Barcelona se me han descolgado 3. Bueno, el primero estaría el Vall d'Hebron, Clínic de Barcelona. Aquí estaban Bellvitge, bueno, estaban otros, ¿vale? O sea que, pero bueno, disculpad porque se ha descolocado la presentación. Estaban Bellvitge, el Hospital del Mar, que también tiene, y bueno, se me han descolocado un poquito los números, ¿vale? Aquí salen. Hospital de, bueno, Germán Trias y Pujol, el Hospital del Mar, el Hospital de Sant Pau, el Vall d'Hebron y el último sería Bellvitge, ¿vale? Que también surge en último lugar un poquito por lo mismo, no porque sea un peor hospital, sino porque realmente ha sido el último en acreditarse como unidad, ¿no? Luego hay algunos hospitales en Sevilla o Málaga, que son estos: Virgen de la Victoria, Virgen del Rocío, Macarena y Macarena, como veis con estos números. Y luego los hospitales de Galicia, que sería el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Y luego hay otros hospitales en otras localidades como Cádiz, Santander o Tenerife, y ya, con esto acabamos todas las especialidades que se ofertan de farmacología clínica, pero no la presentación. Ahora
hago unas líneas finales, que sé que es un tema que os suele preocupar mucho. Porque todos los años nos suelen preguntar, bueno, ¿qué os parece? ¿Qué tal son las guardias? ¿Qué tal es la vida en la residencia? ¿Cómo son las salidas profesionales? Y si harías la misma especialidad. Bueno, yo haría la misma especialidad. O sea, a mí me gusta mucho la farmacología clínica, creo que tiene unas posibilidades, increíbles. Lo que pasa es que yo creo que te tiene que gustar la farmacología y te tiene que gustar la clínica, ¿vale? Te tiene que gustar el medicamento y te tienen que gustar los pacientes para poder integrar el conocimiento de ambos en uno. Solamente si os gustan ambas cosas, yo creo que la farmacología clínica es vuestra especialidad. Si no, pensad en otras especialidades. En cuanto a la calidad de vida, pues esto depende un poco. Creo que deberíais preguntar en cada hospital. En este centro, por ejemplo, los 2 primeros años están prácticamente integrados en el hospital, en las diferentes especialidades, y hacen guardias de planta, de puerta, o sea, se forman como especialistas, ¿no? O como internistas, mejor dicho, casi. Pero a partir de R2, de R3, se hace un periodo de formación complementaria por las tardes, o sea, un módulo de atención complementaria, y están en el servicio hasta las 7 de la tarde. No se trabaja los fines de semana, pero estar hasta las 7 de la tarde tampoco es lo más cómodo, ¿no? Entonces, bueno, creo que debéis preguntar en cada hospital qué es lo que os oferten, qué es lo que os ofertan, porque hay hospitales que no permiten este módulo de atención complementaria, sino que se tienen guardias durante los 4 años de residencia. Y luego, en cuanto a salidas profesionales, bueno, pues otros años me he mojado, este año no me voy a mojar tanto. Yo creo que en principio la salida laboral sensata, más viable, es la de la industria farmacéutica. Lo que pasa es que actualmente la situación está complicada para todo, ¿no? En todos los ámbitos. Yo creo que cuando vosotros acabéis, yo soy muy optimista y creo que seguro que estará mejor y que no tendréis mal, ¿eh? Yo espero que de aquí a 4 años las cosas cambien, que es el periodo que os toca para finalizar vuestra especialidad, y que el mercado laboral pues se haya movido un poquito. Entonces, la industria farmacéutica es una buena perspectiva. Eso implica desvincularse de todo lo que en 4 años habéis estado viviendo, es decir, el mundo hospitalario. Sin embargo, tampoco perdáis la esperanza de perder la vinculación hospitalaria, porque sí que creo que en los últimos años se está viendo algunas iniciativas, sobre todo fomentando la investigación independiente, en las cuales el papel del farmacólogo clínico pues está tomando cierta relevancia. Entonces, sed coherentes un poquito también con eso, o sea, pensad que a priori la salida más coherente sería industria farmacéutica, pero sin descartar que pudiera haber otras iniciativas, ¿no? Que las iréis viendo a lo largo de vuestro camino. Y poco más. Yo creo que con esto finalizo y las dudas después. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Ayoa. Vamos a pasar ahora con la última parte del